Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse con nosotros una vez más en el estudio de la Palabra de Dios. Queremos recordarle que en este trimestre que estamos comenzando lleva por título Peregrinando por el Desierto, segunda parte. Y esta primera lección que ya comenzamos a estudiar y ya estamos avanzando, lleva por título Un pacto de gracia. Y estoy muy seguro que a esta altura usted ya está aprendiendo el texto de memoria, el cual se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso número 10. Hebreos capítulo 8, verso 10. Y nos dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien, con este pensamiento en nuestra mente y deseando que Dios escriba esas leyes en nuestros corazones y nuestra mente, quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos encontrar a través de este medio para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que su buen espíritu pueda hacer el trabajo que ha prometido hacer en nuestros corazones. Pedimos que también usted pueda estar con cada una de las personas que nos ve y nos escucha y que pueda ayudarnos en todas las cosas que necesitamos. Pedimos todo esto sin merecerlo, pero todo lo queremos confiar y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la lección para el día de hoy y vamos a ir a nuestro apartado para hoy, que lleva por título El pacto en el Sinaí. Y nuestra primera pregunta es: ¿por qué se estableció otro pacto en el Sinaí y cuál era su propósito? Muy bien, ya había Dios hecho un pacto con Abraham, ya lo había renovado, pero ahora se establece otro pacto en el Sinaí. ¿Y para qué? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 35 al verso 37. Mire cómo nos dice: a ti te lo mostró, para que sepas que el Eterno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te hizo oír su voz para instruirte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Porque Él amó a tus padres, eligió a sus descendientes, y te sacó de Egipto con gran poder. Entonces, ¿por qué Dios le dio el pacto en el Sinaí otra vez? Bueno, resulta que los descendientes se estaban olvidando y resulta que Dios tenía que instruirlos. Entonces era necesario volver a decirles cuál era el pacto, enseñarles las cosas. Recuerde que Abraham había guardado las leyes, los preceptos, sus decretos, sus mandamientos. Muy bien, pero el pueblo de Israel ahora había estado esclavo. Habían hecho cosas que no debían hacer y Dios necesitaba instruirlos. Dios les habló y les dijo lo que tenían que hacer. Muy bien. Por eso Dios tuvo que repetir el pacto. Pero vamos a profundizar un poquito en el espíritu de profecía. Leamos lo que nos dice el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 388. Mire cómo dice: durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para introducirlos a amarle y a confiar en Él. Esto es, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos dejaron de observar muchas cosas y comenzaron a asimilar las cosas de los egipcios. Y en esta condición, Dios trataba de reinstruirlos una vez más. Muy bien, pero acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en Patriarcas y Profetas, página 388. Y nos dice así: los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró, así llenaron de amor y gratitud hacia Él, y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud
temporal. Muy bien. Entonces, Dios los estaba llevando paso a paso a que entendieran cómo era Dios en su trato con el pueblo. Muy bien. Ahora ellos lo reconocían como su libertador, pero tenía que instruirlos más. Así que acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en Patriarcas y Profetas, página 388. Y nos dice así: pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Así que Dios renueva el pacto con ellos, les da el pacto del Sinaí. Entonces vemos por qué Dios tuvo que hacer esto, porque el pueblo de Dios había olvidado el conocimiento de Dios y se habían habituado a la idolatría, a la corrupción en la cual ellos estaban viviendo. Así que ahora Dios tenía que reeducarlos, reenseñarles todas las cosas, y lo hizo mediante el pacto en el Sinaí. Pero quiero invitarle a que vayamos a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice así: ¿por qué el pacto hecho con Abraham es llamado un pacto nuevo, aunque fue hecho antes que el del Sinaí? Muy bien, si vamos a ponerlo históricamente, el pacto de Abraham sería un pacto viejo y el pacto del Sinaí sería más nuevo. Sin embargo, el pacto de Abraham es llamado un pacto nuevo. Vamos a tratar de investigar en la palabra de Dios cuál es la razón. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso 16 hasta el verso 20. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Con la muerte, el testamento queda confirmado y no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso, ni aun el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Cuando Moisés leyó al pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Muy bien. Así que entonces vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Muy bien. Aquel había sido rociado con sangre, ambos fueron rociados con sangre. Muy bien. Pero ¿por qué se le llama el de Abraham nuevo? Leamos lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto. Patriarcas y Profetas, página 387, nos dice así: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. Ahora vamos a recapitular un poco. Adán, Abraham y a los hijos de Israel. Muy bien. Pero no se puede tomar como bueno, no se puede decir ahora se cumplió hasta la muerte de Cristo. Pero continuemos leyendo. Mismo libro, página 387. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Muy bien. Ahora había una diferencia. Cristo había vencido por medio de su muerte y su obediencia perfecta. Ahora es llamado un pacto nuevo, pero el pacto de Abraham. Muy bien. Leamos el siguiente párrafo para ir un poquito más allá. Mismo libro, página 387. Mire cómo dice: otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo,
y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Muy bien. Entonces, recuerde, llamado pacto nuevo porque aquí en esta ocasión Jesús derrama su propia sangre. En aquel entonces fue la sangre de un cordero, una víctima, pero ahora Jesús ratifica el pacto con su propia sangre y por esa razón es llamado pacto nuevo. Muy bien. Así que ahora lo tenemos allí. Pero nuestro estudio ha concluido hoy. Vamos a continuar el día de mañana. Ahora quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra esta mañana. Queremos agradecer porque en su infinita misericordia nos permite comprender las cosas que están escritas en su palabra. Queremos pedir que usted nos ayude para poder también ser parte de ese pacto, poder aceptar por fe a Cristo Jesús en nuestro corazón, de tal forma que también seamos participantes de las promesas que fueron hechas a Abraham, de las promesas que fueron hechas también a Adán y a Eva y de las promesas que fueron hechas también a los hijos de Israel. Guárdenos en esta hora, bendíganos, bendiga a cada uno que nos ha visto y nos ha escuchado. Denos de su buen espíritu, escribiendo su ley en nuestras vidas. Asístanos con sus buenos ángeles y quede con nosotros durante el resto del día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te